la idea es acabar con una visión más local. La visión más local a nivel, como veis en el panel, pues se habla de si el crecimiento que está teniendo o que ha tenido España en estos 2 últimos años es sostenible, ¿no? Yo la verdad es que hace poco que no me con Gonzalo, la verdad es que salió a colación pues el hecho de, vamos, que como lo comenté en Madrid, pero era que hace 8 años que hubo crisis, hace 16 y hace 24, ¿no? La verdad es que los ciclos económicos existen. No sé si ves que España tenemos por delante 2 o 3 años más positivos o que este modelo productivo de exportación, que empieza a ser positivo, va a cambiar. Bueno, uno coge y mira el crecimiento del año pasado, 3,2, y dices, ostras, qué bien lo habrá hecho Rajoy, porque realmente es un crecimiento notable. ¿Qué cosas tan ocultas tiene este hombre que hace pasar en poco tiempo de un decrecimiento del 1,7 al 3,2? Y cuando coge y saca su enfoque de la economía nacional y mira la internacional, ya uno lo tiene claro. Lo que este hombre tiene es una suerte bestial. Realmente todos los vientos de la economía internacional han cogido y han coadyuvado y se han puesto a tirar a España para arriba. Lo que pasó el año pasado fue una cosa que tenía que haber pasado ya hace 6 años, que es la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Un precio del petróleo que cayó en picado. En el año 2014 la media del precio del petróleo barril Brent es 96, en el año 2015 quedan 52. Esto aproximadamente, si le metemos en el mismo paquete al gas natural y al petróleo, supuso un 1% del PIB. Luego tuvimos la depreciación del euro. El euro pasa de aproximadamente 1,33 a 1,10. Y finalmente lo que vimos, que este es un aspecto interno, es que muchas familias tuvieron una mayor confianza en que mantendrían sus empleos y empezaron a gastar bastante más. Porque el año pasado el PIB crece un 3,2% y lo hace además en un escenario en el que los asalariados incrementan su poder adquisitivo, principalmente porque hay deflación. Es menos 0,5 la tasa de inflación, 0,5 el incremento salarial, por lo tanto una remuneración adicional de los asalariados de un 1% que no está mal. Bien, pero ahora el gran qué es los años que vienen. Los años que vienen, yo creo que este contexto internacional tan bueno para la economía española continuará. Alguno puede decir, oye, es que China parece que va un poco mal. Oye, pues mejor, nos favorece. Y entonces, en la conferencia de Madrid, la gente no entendió mucho, me di cuenta, posiblemente porque dejé de explicar algunas cosas, por qué nos favorece que China se ralentice. Miren, que China se ralentice tiene mucho que ver en que el precio de las materias primas esté bajando. De acuerdo, hay un exceso de oferta, pero también hay una reducción de la demanda porque China y el sureste asiático van a demandar menos porque su crecimiento va a ser bastante inferior. No me toca aquí, pero esto que el mundo ha girado y se vuelve para China y la clave está allá, yo hace 3 años la puse en duda y lo sigo poniendo en duda. Esto lo que va a hacer es que, sobre todo Alemania, coja y cambie un poco su modelo de crecimiento económico. Hasta ahora estaba principalmente planteado en base a exportaciones, va a exportar bastante menos a China, es su 4º mercado de exportación y exporta el 6,6%, va a exportarle 4 cosas a América Latina porque la que viene en América Latina, sobre todo en América del Sur, es total, la tormenta perfecta es Brasil, Rusia y otros países de Europa del Este lo van a pasar francamente mal y esto está muy bien para nosotros. ¿Por qué? Primero porque nos mete precio de las materias primas que yo creo que van a continuar bajos durante bastante tiempo y por lo tanto para nosotros son bastante menos importaciones y también son menos tasa de inflación. Al tener menos tasa de inflación, el Banco Central Europeo va a hacer una política monetaria más expansiva durante más tiempo, asegurado el 16, asegurado el 17, muy probable el 18, y esto es un país que está muy endeudado y que paga unas hipotecas y unos préstamos cuantiosos por parte de las familias y de algunas empresas, pues le va francamente bien. Pero sobre todo, el no va más, el que es el kit de la cuestión, es que ahora Alemania empieza a estar encantada con la política del Banco Central Europeo. Ahora Alemania sube las pensiones en Europa del Este al 5,6, en Europa. En Alemania del Este al 5,6, en Alemania del Oeste al 4,5. ¿Por qué lo hace esto? Porque está sustituyendo demanda externa por interna. Y a nosotros, si China va mal, pues resulta que
le exportamos el 1,66% de nuestras exportaciones de mercaderías. En cambio, si Alemania va a consumir bastante más, le exportamos el 10,6% de nuestras mercaderías y es el segundo mercado después de Francia. Y esto es un aspecto muy positivo. En definitiva, yo lo que veo es, ya sea por la bajada en las materias primas, ya sea por el nuevo papel de Alemania, ya sea porque el Banco Central Europeo tiene más autonomía de la que tenía y está haciendo una política mucho más sensata que el insensato Trichet, que estamos en un periodo que vamos a tener prácticamente garantizado, si el gobierno que viene no hace barbaridades, es decir, si no llega Podemos, de 4 o 5 años francamente buenos, en el que la guinda la va a dar un sector turístico y un sector de la construcción que van a funcionar bastante mejor. Y sobre todo, ya para finalizar, porque no me quiero alargar demasiado, si no Miguel me cortará, es el hecho de, oye, vivimos por encima o por debajo de las posibilidades. Pues estamos viviendo por debajo de las posibilidades. Tenemos un superávit de país, la suma del público y el privado, del 2,1, nada que ver con el 6,5 que teníamos en el 2006 de déficit, y este superávit es perdurable porque las empresas han conseguido mucha competitividad en la etapa de crisis y han aprendido una lección. Y la lección que han aprendido es que a los mercados exteriores no solo se va cuando la economía en España va mal, sino se va prácticamente en todo momento. Y con lo que me ha costado conquistarlos, no voy a coger y no voy a perderlos. Por lo tanto, mi planteamiento es, como era el del año pasado, pero incluso más positivo. Y entendiéndole de que el gobierno dice que el crecimiento va a ser del 2,7, yo no lo veo que va a ser del 2,7. Yo creo que va a ser del 3%, y la menor diferencia es que el impacto positivo, las 2 décimas que vamos a perder respecto al año anterior, es que el impacto positivo del año pasado con el petróleo no va a ser tan positivo este año, porque aunque baje, no va a bajar tanto, prácticamente a la mitad, en un 50% como el año pasado. Pero hay otras fuerzas, sector turístico, sector de la construcción, más gasto de las familias, que van a tirar de la economía, y yo la recomendación que le haría a todos los empresarios es que comiencen a planificar para una expansión económica de un poco por encima, un poco por debajo del 3, de aquí a 2020. Está muy bien. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo ves el crecimiento español aquí? Estamos en mayo de 2016, a un año vista, un crecimiento por encima del 2,5 sostenido. Sí, no, en el arranque coincido con Gonzalo, el arranque de la intervención coincido con él. Hemos crecido empujados por el contexto, la marea ha hecho subir todos los barcos, el nuestro incluido. Entonces, antes de proyectar hacia el futuro, que supongo que es lo que, ¿verdad? Para eso venimos, antes de proyectar para el futuro, me gustaría detenerme en lo poco que sabemos, la radiografía de la recuperación, lo que podemos ver de cómo nos estamos recuperando, porque nos puede apuntar, nos puede ayudar al futuro. En términos de fuentes de crecimiento, hace un año, prácticamente un año, que volvemos a crecer exclusivamente por demanda interna. Esos son datos del INE. Es decir, en lo peor de la crisis nos volcamos al exterior y lo poco que crecíamos venía del exterior. En el momento en el que se detecta que lo local está un poco mejor, hay un repliegue. Esto es un dato. En el mercado laboral hay un problema enorme y esto no nos lo salva la marea. Esto es competencia doméstica. Hay un problema enorme, es un tema muy ideologizado, pero hay datos que son incuestionables. Es decir, yo creo que no es lo mismo ni estar en paro ni trabajar hoy que en 2008. Es decir, hoy un parado, dentro del grupo de parados, aproximadamente el 40% de parados son de larga duración, de más de 2 años. Esto, al inicio de la crisis, siempre ha habido paros de larga duración, pero era un 10%. O sea, ese contingente lo tenemos multiplicado por 4 y todos sabemos que la reincorporación de estas personas al mercado laboral es mucho más difícil. El político vendrá con sus soluciones, pero estos son los datos. Y luego hay un tema en la composición de la fuerza laboral, que eso, una parte de lo que sucede quizás es inevitable, pero con datos de 2015, es decir, 3 años después, con la reforma laboral 3 años vigente, cuando una persona tenía un contrato temporal, que por cierto es la
forma más habitual de entrar en el mercado laboral, las nuevas entradas son contratos laborales, esa persona en promedio ha tenido 5 contratos en un año, en el 2015. Entonces esto nos dibuja, yo creo que hay un consenso bastante claro que la recuperación los números son indiscutibles y estamos triplicando el crecimiento de Alemania, de Italia y de Francia combinados, estamos explotando. Cuando uno hace la radiografía ve que es un crecimiento todavía frágil. ¿Por qué frágil? En mi opinión, y yo creo que también hay cierto consenso en esto, hay ciertos cuellos de botella. La productividad de nuestro país no acaba de superar. Estoy pensando en educación, estoy pensando en I+D, en entorno administrativo. Esto no funciona. Hasta que no superemos este cuello de botella, entonces los números del 3% pueden ser una ensoñación, pero nuestro crecimiento potencial, ¿no? lo que nos referimos, a dónde podemos llegar de forma estable, sin burbujas, etcétera, es difícil que sea el 3 de forma sostenida si no aliviamos, si no atacamos esos cuellos de botella. Seguro que complementas pero quería poner una cosa encima de la mesa, siendo vosotros, además los dos aparte expertos economistas, profesores, o sea, una cosa que se habla, tú hablabas de la productividad española, ha mejorado la productividad, pero es cierto que 4 millones de personas salieron del mercado laboral. Cuando quitas 4 millones del denominador, al final el cociente de productividad por empleado aumenta. Lo que pasa es que no puedes sistemáticamente estar quitando 1 millón o 2 millones del mercado laboral. El tema de la formación en España, que es un tema tan traído y manido, ¿no? Si al final de la gente de la sala de las universidades lo que el mercado empresarial demanda, ¿cómo estáis viendo las generaciones que vosotros mismos enseñáis todos los días? ¿Están preparadas para el mercado que se encuentra en el 2016? Bueno, vamos primero a hablar del tema productividad y luego lo vinculamos a la universidad. Sí. Mire, lo que sube el PIB por el lado de la oferta tiene dos componentes. Un componente es la productividad, es que sube la producción por trabajador. Y otro componente es el empleo, el número de personas que están trabajando en relación al año anterior. Muy bien. Entonces, claro, Miguel, no le podemos pedir a este país que suba mucho en productividad. ¿Por qué? Porque yo no puedo subir a la vez productividad y creación de ocupación. Si subo mucho productividad, subo poco creación de ocupación y al revés. Dice, ¿hay alguna vez que se ha podido conseguir grandes subidas de la productividad y de la creación de ocupación? Bueno, es la etapa 95-2000 de Estados Unidos cuando pone en marcha las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Es la etapa 86-91 cuando llegan aquí muchas inversiones extranjeras derivado de la entrada en la Comunidad Europea en aquel momento y de que esas inversiones extranjeras son intensivas en capital, pero normalmente hemos de elegir. Entonces, como el principal problema de este país es el paro, tenemos un paro del 21%, pues tenemos que elegir en este momento, coger y basarnos en creación de ocupación. Vale, muy bien, yo voy a Eurostat, ¿de acuerdo? Y miro la productividad española y la miro por trabajador. Me sale superior a la de Alemania. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me sale superior a la de Alemania? Por dos razones, ¿vale? 3, mejor dicho. La primera, porque en España se trabajan bastante más horas. Segunda, porque en Alemania hay bastante más trabajo a tiempo parcial. Nosotros tenemos un trabajo a tiempo parcial en relación al total del 16%, en Alemania está rondando el 26%. Y en tercer lugar, porque la productividad de Alemania Oriental es muy baja. Vale, me voy y digo, vale, voy a coger y voy a consultar en Eurostat lo que es productividad por hora trabajada, ¿de acuerdo? Esto ya no me engaña tanto. Y me sale que productividad por hora trabajada es de un 15% inferior. Por lo tanto, no estamos tan mal. Entendiendo que nosotros somos un país principalmente de servicios, no lo es tanto Alemania, y en consecuencia, sobre todo, servicios que podemos considerar de menor valor añadido, y por lo tanto, oye, en términos de productividad no estamos tan mal. Me voy a salarios y aquí es mucho más difícil hacer una comparación. Pero hacemos una comparación fácil y la comparación fácil es que el salario mínimo en Alemania es 8,5 euros la hora, en España es 2,8. ¡Ostras! Y el salario mínimo influye bastante en los salarios de aquellas personas que no tienen una excesiva formación. Entonces llego a la conclusión de que España, como productividad, salarios, es un crack. Sí,
Y a partir de aquí me hago la siguiente pregunta. Y la pregunta que me hago es, entonces, si España es un crack bastante más que Alemania, ¿cómo es que Alemania exporta mucho más que nosotros? ¿Cómo es que Alemania tiene una marca reconocida a nivel mundial? Bueno, porque esto, y me lo habrás oído hablar alguna vez, Miguel, es una de mis obsesiones. España sabe producir, pero no sabe vender. ¿Y por qué? Porque si vamos a coger y vendemos cualquier aspecto, oye, pueden ser puertas, pueden ser alimentos, puede ser lo que sea, nos encontramos que no estamos haciéndolo bien. Podemos hablar del aceite de oliva, que el productor más reconocido es Italia, a pesar de que el grandísimo productor del mundo somos nosotros. Podemos hablar de lo que me comentaba un industrial vallisoletano. Yo vendo una puerta fantástica por 100 euros, los italianos una horrorosa por 200. Podemos hablar del jamón ibérico, que considerado por muchos países de Europa el más bueno es el jamón de Parma, de la marinera. Y a partir de aquí tenemos un problema en España de que nos hemos dedicado a coger y a producir, pero no a poner el envoltorio, no a desarrollar políticas de marketing, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde la perspectiva de la productividad, no somos excelentes, pero ni mucho menos estamos tan mal, y aquel gobierno que quiera coger y poner incrementos de productividad en su modelo económico ya se va a equivocar, porque la reducción de la tasa de paro va a ser lenta. Un apunte. ¿Qué tal la reducción de tasa de paro? Yo no estoy nada conforme. ¿Por qué? Porque miren, en el 94 teníamos una tasa de paro del 24,5, en el 2000 ya la teníamos del 10,5, y la economía española tiene una gran capacidad de crear empleo. Segundo, cuando las cosas mejoran, la economía mejora, los salarios tienden a subir, porque los empresarios quieren contratar a los mejores trabajadores y la mano de obra en determinados aspectos escasea. Hombre, aquí habríamos de ver si la actual legislación es favorable o no favorable a la subida de los salarios. Yo diría que los entorpece un poco, por no decir algo más que un poco, pero a cambio favorece y mucho lo que es una gran creación de ocupación. Por lo tanto, el aspecto de la tasa de paro me preocupa relativamente poco. Las universidades trabajan por incentivos. Oiga, ¿qué incentivo tiene una persona que está en una universidad? Pues mire, voy a investigar sobre la economía del sexo de Los Ángeles. ¿Cómo? Sí, porque si investigo sobre la economía del sexo de Los Ángeles, podré publicar un paper en una revista que me dará muchos puntos y podré llegar algún día a ser catedrático. ¿Y esto interesa al tejido productivo español? No, pero son los incentivos que hay. Oiga, si yo hago patentes, ¿qué me reporta para ser catedrático? Nada. ¿Y me sube el sueldo? No. Si tú haces una patente es porque tú quieres. Oiga, y si yo contacto con empresas a través de una fundación de la universidad, ¿qué me aporta para mi carrera académica? Nada. Y si yo doy bien las clases, ¿qué me aporta para la carrera académica? Nada. Usted tiene que publicar La economía de Robinson Crusoe. Esto es brutal. Vale, a partir de aquí, Houston, tenemos un problema. Y un problema que es muy fácil de diagnosticar y muy fácil de solucionar. Pero está el lobby que dice, el lobby te dice, pero es que yo me fui a Minnesota a aprender economía teórica y me enseñaron teoría microeconómica pura y dura. No me digas que aquello que fui a aprender, que me costó tantísimos años, ahora no lo voy a utilizar. No. Esto de continuar como está. Y el lobby es muy poderoso. Y lo consigue que continúe como está. Miren, aproximadamente el 60% de la investigación y desarrollo se hace en las universidades. ¿Pero qué investigación y desarrollo se hace? Teórica. Me voy de economía, vamos a física. Yo fui vicerrector de economía durante 4 años en la UB, 2008-2012, me permitió conocer muy bien la UB y vi que lo que pasaba en económicas pasaba en muchos sitios. El meteorólogo, ese pringao, es que hace cosas que sirven para predecir el tiempo y son útiles para los próximos días. Un pringao. Yo hago física teórica. Alucino. ¡Wow! Eso es tope. Yo, una cosa que quería implantar en las universidades era una hoja de Excel. Bueno, prácticamente me llevan al infierno. Y la hoja de Excel era lo siguiente. Oye, vamos a ver qué obtiene de ingresos directos o imputados un profesor y qué gasta.
Bueno, no, porque en la universidad el bueno es el que gasta. Proyectos de recerca, cosas raras. El que ingresa es un vendido al mercantilismo y al sector privado. Claro, a partir de aquí, yo considero que en España, para lo que se gasta en universidad, que nos han dado, pero bueno, hasta por todos los lados nos han dado en los últimos años con los recortes, pues la formación que sale es francamente buena, es una formación excesivamente teórica, y el gran problema y el gran qué es que las empresas, para producir diferentes productos, para poder tener más salida en el mercado, ya que la inmensa mayoría son pequeñas y medianas, necesitarían un laboratorio, un centro de I+D+I. Ese centro podría ser perfectamente la universidad, pero hay una separación bestial. La separación viene, por un lado, porque las empresas recurren a la universidad cuando tienen un problema, y la universidad no está para solucionar un problema específico. Por otro lado, la universidad no hace cosas útiles para la empresa, porque la inmensa mayoría que hace son cosas básicas. Mire, donde somos unos cracks en España... Un poco, ¿eh? Ya estoy. El último, 90% de acuerdo, me centraré en el 10, pero el 90% con él. Donde somos unos cracks totales en España es en biomedicina, pero bestial. ¿Saben por qué? Porque son los únicos, el médico, que puede estar en la universidad y en el hospital a la vez, y lo que necesita aplicar a los pacientes es lo que investiga. Ese es el camino a seguir. Y ese es el camino para subir la productividad, cambiar el modelo de crecimiento económico y, señoras y señores, lo más bueno no cuesta ni un euro. Son simplemente leyes que den más posibilidades de llegar a catedrático y de mejorar en la carrera académica cuando trabajas con las empresas y no cuando te pones de espaldas a ellas. Muy bien, pues Ramón, si coincidís al 90%... Al 90%, al 90%. Incluso hay digamos, propuestas más radicales que de tan radicales que son no se realizarán, que es hacer tabula rasa y despedir a los funcionarios y volverlos a empezar de nuevo por méritos. O sea, esto se ha pensado mucho y estoy de acuerdo con él en la mayor parte. Pasa en la universidad y si somos, yo creo, con amplitud de miras pasa en cualquier sistema, cualquier organización cerrada donde la gente es funcionaria y tiene el trabajo protegido. Eso yo estoy de acuerdo. El debate más general de si la universidad debe acercarse a la empresa. Bueno, una persona que yo creo que ha estudiado bastante este tema, tiene una visión que es que bueno, la universidad debe acercarse a la empresa dependiendo de qué empresa sea. Es decir, y también puede la empresa acercarse a la universidad en el mejor sentido de la palabra. Es decir, hay una barrera, hay una protección de los profesores. En España, el caso, por ejemplo, de Bolonia, nos estamos yendo del modelo productivo, pero es un caso muy claro. Teníamos que armonizar las titulaciones para el proceso de Bolonia y en toda Europa la mayoría de los países programaron títulos de 3 grados. Eso facilita que los estudiantes intercambien. Hay luego el tema del máster de 2, que es por donde viene el problema. Pero en España se optó por 4 y eso es el lobby, entiendo yo. Eso es el lobby porque tiene más amarrado, más estudiantes cuanto más tiempo. Entonces, esa mentalidad no la romperemos. Como criterio general, sí, yo creo que la universidad debe acercarse a la empresa, a las mejores empresas, igual que la empresa debe acercarse a lo mejor de la práctica universitaria, podemos llamar pues el rigor o la inversión en largo plazo. Bueno, no es que no me quiera mojar, es que realmente creo que el discurso se ha simplificado demasiado por ambos lados. Por ejemplo, el caso conocido de Israel, ¿no? o de ciertos estados americanos, las empresas nacen ya globales y muchas veces nacen realmente un spin-off de la universidad. Es algo muy natural. Y bueno, y nos queda mucho por seguir. Apuntaría en la discusión de productividad, yo añadiría el factor del tamaño de las empresas. Los números de productividad son difíciles de tener bien, pero cuando uno mira los datos, añadiría en esa descomposición que ha hecho Gonzalo, cuando uno mira por tamaño de empresa, nuestras empresas grandes, no sé si son nuestras, pero son empresas en España, las empresas de cierto tamaño, a partir de los 250 trabajadores, se comportan más o menos, o incluso mejor, que las empresas de incluso mejor. En exportación, en innovación. Entonces el problema está abajo, con una cola muy larga, muy amplia, de empresas muy heterogéneas, hay microempresas súper eficientes, súper competitivas, junto con otras empresas que están en constante renovación porque no alcanzan a llegar.
Muy bien, estamos ya en el turno de preguntas, si cualquiera quiere hacerla, porque vamos, en 10 minutos pasaremos a las conclusiones. Una de las preguntas que salía en el título es qué efecto está teniendo en el panorama político a corto y medio plazo, la ausencia de gobierno, por ejemplo. ¿Cómo veis el impacto que está teniendo la situación política desde el 20 de diciembre hasta ahora mismo? Maravilloso. El gobierno no se ha podido equivocar porque no había. Entonces, aquí yo colaboro en un programa de televisión que prácticamente ha salido bastantes veces, que es Más vale tarde, y al principio se quedaban extrañados porque decían, no, esto funciona fantástico, como no hay gobierno lo van a recortar. Y así ha sido. Aquí yo entiendo a los empresarios de Madrid. Ustedes están en Cataluña, pero yo entiendo a los empresarios de Madrid y es lo siguiente. No hay gobierno. ¿A quién presiono por no decir otra palabra? Claro, pero para el empresario de Barcelona, para el empresario de Almería, para el empresario de Guipúzcoa, lo que quiere es que le dejen en paz. El de Madrid no. El de Madrid es a ver qué saco. Claro, esto no se puede explicar en Madrid, porque lo explico aquí. Entonces, claro, determinados lobbies están... Oye, que no hay gobierno, ¿de dónde saco yo mis habichuelas? Porque yo soy empresa del IBEX o no, pero que vivo de lo que me da el gobierno. Entonces, yo entiendo su preocupación, pero para la economía española, nada. Crecemos al 0,8, lo mismo que en el trimestre precedente. La economía española en el último año está en el 3,4. En ese 0,8 es el mayor crecimiento, excepto Chipre, que hemos igualado con Chipre en el primer trimestre, y aún no hemos entrado en el año turístico y esto pinta francamente bien. Entonces, la pregunta es, dice, oye, ¿qué es mejor? ¿Un gobierno? Porque decían, ¿y usted no quiere que haya gobierno? Hombre, yo quiero que haya un gobierno estable y que lo haga bien. Dice, porque si va a ser un gobierno inestable, perdonen, a la catalana, como el que hay aquí, dice, hoy me peleo con uno, mañana con otro, por aquí vamos a ver quién es más trotskista, porque hay que tener contenta la CUP. Bueno, hay rumores de elecciones en noviembre, bueno. Entonces, no, a mí me gustaría un gobierno por 4 años, con acoger y que haga un buen modelo de crecimiento económico, y el modelo de crecimiento económico se basa al principio, los primeros 4 años, en sobre todo crear ocupación, pero ya planificar para luego incrementar la productividad. Porque hemos de recordar que el incremento del nivel de la población depende a largo plazo del incremento de la productividad. Y lo mejor para que una economía sea competitiva, tenga un crecimiento equilibrado entre exportaciones y demanda interior, es otra vez ese incremento de la productividad. Esto se podía haber hecho en el 2001, pero Aznar cogió y continuó con el modelo de creación de empleo y a partir de ahí nació la burbuja inmobiliaria que todos conocemos. Por lo tanto, bien, dice, oye, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? Hombre, el próximo gobierno va a hacer recortar. Oye, ¿y por qué va a recortar? Oye, porque mira, Mariano Rajoy se ha pasado 3 pueblos en materia de populismo bajando los impuestos. Él tenía prevista una bajada de impuestos en enero, pero lo sigue bajando en julio porque tiene un mal resultado en las europeas y gracias a esa bajada de julio cree que le van a dar más votos en las generales. Las comunidades autónomas, algunas, han gastado un poco más, el Estado ha gastado también un poco más porque el año pasado había elecciones y en lugar de tener un déficit del 4,2 tenemos un déficit del 5%. Bien. Es muy importante este déficit, genera un gran problema. Miren, hemos tenido suerte, el déficit del sector público, que es el 5%, es compensado con un ahorro del sector privado del 7,1%. Pero, ya que estamos en Europa, y nos guste o no nos guste, a mí no me emociona demasiado, hay que cumplir con las normas del déficit público, resulta que vamos a coger y vamos a tener que recortar 4.000 millones este año, 4.000 millones aproximadamente el año que viene. Entonces vamos a ver de dónde se recorta y sobre todo que sea un recorte que quite grasa y que no realmente quite carne. Y a partir de aquí, este recorte posiblemente nos va a hacer, y aún es demasiado prematuro, que el año que viene igual, en lugar de estar el 3, estemos un poco por debajo del 3, excepto si el sector de la construcción tira mucho. Y aquí, por ejemplo, en Barcelona, ya está tirando una barbaridad y ya estamos de nuevo en una etapa de auge. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo ves el año con las nuevas elecciones? ¿Posible repetición de resultados o similar?
A ver, yo enlazaría con la última crítica, yo creo, a lo que ha hecho Rajoy. Yo creo que esto puede ser bastante peligroso a medio plazo en términos de credibilidad. Es decir, España se está recuperando y lo que no acaban de entender en Bruselas, ni acaba de entender nadie de un servicio de estudios, es que el paro no baje mucho más de lo que baja y, como decía Gonzalo, que el déficit no se reduzca. Esto es un gran interrogante que yo creo que va más allá de juzgar a lo que ha hecho Rajoy. Es un interrogante sobre el sistema, ¿no? Así que, ¿qué le pasa con España? Es decir, es difícil que España crezca mucho más por encima de ese 3 y cuando crecen por el 3 no consiguen reducir el paro y no eliminan déficit. Y, por ejemplo, un tema clarísimo es la inversión en I+D, que sabemos que está muy concentrada en sectores, en 7 u 8 sectores. Esta inversión es procíclica, siempre sube cuando el ciclo avanza y ahora no funciona. Entonces, yo creo que lo que ha pasado los últimos meses es preocupante, no tanto en sí, sino por la zona de penumbra que genera sobre la economía española. Los empresarios de BOE, yo creo que hay en todos sitios, posible sí, en Madrid puede haber más, no sé, yo creo que hay en todos sitios. Yo creo que la percepción, esto ya es solo anecdótico, no hay datos, ¿no? Pero la percepción que tengo yo es que todos aquellos que poco o mucho dependen del sector público en sentido amplio, y hay bastante gente, ahí sí que se notan, bueno, hay un estudio del BBVA que lo cuantifica, hacen lo que pueden, yo creo que les sale lo más decente que pueden, pero eso se puede cuantificar. Hay proyectos parados, hay inversiones, hay posiciones de la administración pública que no se definen por todo el lío político. Entonces, bueno, sí, parece que vivimos bien, pero quien tiene contratos o relaciones con administraciones públicas... Ojo, tienes allá Carmena que en lugar de Madrid, en lugar de una parte positiva, es negativa. Y tienes a Ada Colau, que aquí quiere el decrecimiento. Dice, oye, ¿qué somos buenos? Somos buenos en turismo y somos buenos principalmente en de cruceros. Vamos a regularizarlo, ergo, disminuirlo. El principal cliente en Barcelona de turista es norteamericano, lo quisiera tener todo el mundo. Vamos a reducirlo. Oye, que va a venir aquí Four Seasons en el edificio del Deutsch. No puede ser, que igual crea empleo, igual revitaliza la zona. Vamos a cascarlo. Aquí vamos a repartir lo que haya, hasta que no haya nada. Pero bueno, claro, si me dicen, no, el Ayuntamiento de Barcelona es estable, el Ayuntamiento de Madrid es estable, pues prefiero algo inestable o que no haya nadie. Porque ¿para qué hacen lo que están haciendo, Carmena? Porque fíjense ustedes, Carmena, vamos a generar turismo de amigos, a jugar el tute. Espectacular. Espectacular. Si al final Ana Botella será una crack, al paso que vamos. Voy a haceros porque, bueno, esto está muy bien, pero solemos ser rigurosos con el tiempo. La verdad es que hay 3 preguntas. Ha habido alguien que me hace una pregunta a mí, entonces, como la verdad que no he sido panelista, encantado de contestársela cuando acabemos la jornada dentro de 10 minutos. Para vosotros, como hay 3, las auno a la vez. Nos indican cómo vemos el sector del turismo y la construcción, y si no podemos estar otra vez cometiendo los errores del pasado. ¿Cuál es el sector que tira en España? Que es un poco también si al final está tirando el sector turismo. Y ya lo último es cómo vemos la evolución de los tipos de interés, del Euribor. O sea, al final estamos hablando del futuro del sector turismo, cuál es el sector que funciona en España y los tipos de interés. Vale, el sector que tiene en España principalmente es la automoción. La automoción está yendo francamente bien, lo que es máquina herramienta estamos exportando muchísimo y estamos en un mix combinativo bastante interesante. El turismo, bueno, la mala suerte para los países del Magreb es la inseguridad que hay. La suerte para nosotros es justamente esa inseguridad. Vamos a tener un año récord, vamos a subir en número de visitantes, vamos a subir en gasto por visitantes y el turismo va a tirar una barbaridad. El inmobiliario, para el que esté preocupado, mire, en el año 2006 se vendían 955.000 viviendas, en el último año 15 se ha vendido 400.000. Si este año se venden 480, 490, aún se habrá vendido menos de la mitad que el 2006. Por tanto, de burbuja nada, sino simplemente normalización. Pero cuidado, en el año 2006 cogían y programaban, mejor dicho, 917.000 viviendas. El año pasado, 60.000. Por lo tanto, aunque se hagan este año 100.000,
aún estaremos muy por debajo. Y piensen que más o menos, porque de memoria, el sector de la construcción, él solito, metió en el paro a 1.350.000 personas. Por lo tanto, si saca a una parte importante del paro, nos irá francamente bien. Y la última, los tipos de interés, los veo muy bajos durante bastante tiempo. Fíjense que tenemos una deflación ahora del menos 1,1, en Europa también están en deflación y veo una corriente deflacionista que tiene principalmente que ver con el precio de las materias primas. En el futuro, es decir, en el 17, si el precio de las materias primas baja bastante menos de lo que está bajando en la actualidad, pues es posible que tengamos una inflación positiva. Pero de esto hasta alcanzar una inflación de alrededor del 2%, vamos a tardar tiempo y por eso sería va a ser muy interesante lo que estos tipos de interés bajos van a permitir de incrementar la inversión. Indiscutiblemente es un gran momento para comprar una vivienda y si alguien se quiere comprar una vivienda, que no opte por los variables, que opte por un tipo de interés fijo, porque actualmente es el menor que se ha visto nunca y que posiblemente vuelvan a ver. Muchas gracias, Ramón. Tenemos que concluir. Sí. Sectores, turismo, Yo construcción. las dos primeras preguntas lo veo como él. Veo el sector turismo y relacionados tirando fuerte. En el tema inmobiliario, él ha hablado de cantidades. Si completamos por precios también se ve. Es decir, precios fuera de lo que es terrible, los precios ya llevan una buena tendencia. Entonces, donde yo veo algo más de diferencia es en la perspectiva de política monetaria. Yo creo que el análisis económico técnico yo lo veo impecable. A mí me preocupa la injerencia, la influencia de factores políticos, porque digamos populistas hay en todos lados y entonces hace poco, ¿no? En Alemania se vinculó a Draghi con los inmigrantes. Este tipo de mensajes, esto no tiene nada que ver con la economía en principio, pero está ahí. Entonces, sí, y esto sería un riesgo país claro, si esto va más, si no hay resultados tangibles de la política de expansión cuantitativa, lo que está comprando cada mes el Banco Central es mucho, si no se puede presentar unos resultados de que esto funciona, yo no estoy seguro de que tengamos un escenario relajado a 3 años vista. Tampoco sé lo que puede pasar. Digamos, los americanos ya tienen rumbo programado. Entonces, lo que puede pasar en Europa, un año claro, yo lo veo claro. Los 12 meses siguientes los veo claros. Más allá, yo creo, podría haber escenarios distintos, en mi opinión, no motivados por el análisis económico, motivados por injerencias políticas, que eso puede ser imponderable. ¿Algo que añadir? No. Todo en orden. A disfrutar. Disfrutar. Ya les toca después de tantos años de crisis. Muy bien, pues un aplauso para estos señores.